Voy a mostrarles una cosa en SAM, ¿vale? Rapidito, para que vean posibilidades de juego. Es este programa, ¿vale? Se llama Spatial Analysis in Macroecology. Es libre, lo pueden bajar, es muy amigable, muy fácil de usar, tiene un help estupendo. Y una de las cosas que les voy a mostrar, vamos a abrir uno de los datos que tienen ellos. Ellos te dan en el tutorial este conjunto de datos para que juegues. Y vamos a hacer aquí unos modelos sencillos con este tutorial. Aquí tienen, esta es la matriz, con todas las variables, tienen a la izquierda, que nos proporcionan. Podemos ver los datos acá. Tiene un identificador, longitud, latitud, la riqueza de aves en toda América, América del Sur, un índice de similitud, bueno, varias cosas. Y un montón de variables de predictores, como puede ser la región ecogeográfica, la evapotranspiración potencial actual, el NDVI promedio, etcétera, etcétera, a esa resolución determinada, ¿vale? Hay una infinidad de variables predictoras aquí. Entonces quiero que vean, bueno, puedes ver, aquí tienes la imagen para visualizar, me parece que era este botón, no, Puedes decir, bueno, pues mira, quiero que me pongas en longitud, esta es latitud, quiero que me pongas la riqueza de mamíferos. Pues aquí la tienen, más menos no, los datos que nos proporcionan, pero lo mismo pueden hacer con una variable, pues quiero que me muestres la evapotranspiración actual. Y ven ustedes con qué rapidez ven la cartografía, que pueden jugar con ella o enviarla para JPG y tal. Entonces vamos a hacer un modelo, ¿vale? Pero claro, ahí, bueno, lo vamos a ver. Vamos a hacer un modelo aquí, donde pone modeling, para no complicarnos la cosa, ¿vale? Modeling, modelo. Ven que tienen para hacer regresiones logísticas y pueden hacer también regresiones logísticas, quiero decir que la variable es 1, 0, que sería lo que teníamos nosotros antes, o regresiones que no son logísticas, una regresión lineal sencilla, en donde la variable, pues por ejemplo, pues vamos a coger la riqueza de aves, ¿vale? La riqueza de aves no se ve bien, pero bueno, ¿no? ¿Sí lo ven? Y vamos a tomar, no nos vamos a complicar mucho, vamos a tomar dos variables. Una que fuera la evapotranspiración actual o potencial. ¿Cuál les gusta más? Saben lo que significa la evapotranspiración, ¿no? Vamos a coger la potencial o la actual. La añadimos aquí y ven que aquí pone primer set de predictores. ¿De acuerdo? Le vamos a dar ahora a un segundo set de predictores y vamos a meter el NDVI. La primera variable se supone que mide la cantidad de energía que entra en el sistema. Probablemente eso está relacionado con la cantidad de especies. Hay gente que postula que sí. Es decir, que a medida que un sistema tiene mayor capacidad energética, tiene más posibilidades de que haya mayor cantidad de flujo a lo largo de la pirámide trófica, y es más probable que se mantengan altas poblaciones, porque la cantidad de alimento o de flujo que corre por esa cadena hasta que se disipa completamente es mayor. Entonces, más cantidad de poblaciones es menor probabilidad de extinción y más probabilidad de que haya más especies. Ese sería uno de los argumentos teóricos que están detrás de que la energía es clave a la hora de explicar la diversidad, ¿no? Lo mismo podríamos hacer si pusiéramos una sola especie, con presencia-ausencia. Y por otra parte está el NDVI. Bueno, me van a decir, pues es lo mismo. No es lo mismo del todo, ¿no es cierto? Es tasa de crecimiento vegetal, ¿no? Probablemente está relacionado con cantidad de energía, pero también con otras cuestiones que entran, ¿no? O sea, disponibilidad de agua, tipo de suelo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a probar esas dos variables y vamos a jugar con ellas. Luego probamos otras si quieren. Le damos a computar y lo primero que nos produce es... Voy a ampliar esto. Vale.
lo primero que nos produce es unos resultados. Aquí tienen la capacidad explicativa, que es el 0,83, el 83%. Con solo dos variables hemos explicado un montonazo de la riqueza, de la variación en la riqueza de especies de aves de Sudamérica, de América. Una barbaridad. Aquí tienen el criterio de Akaique. ¿Saben lo que es el criterio de Akaique? El criterio de Akaique es un criterio tonto. O sea, los científicos siempre nos basamos en cosas tontas. Es que explique lo más posible la variabilidad con el menor número de predictores. Y eso se lo inventa un señor que se llamaba Manolo y con eso se funciona. Entonces se elige entre todos los múltiples modelos que pueden existir. Aquí no hay muchas probabilidades porque hemos metido dos variables. Luego puede haber tres modelos. Un modelo con una de las variables, un modelo con la otra y un modelo con ambas. Y no hay más modelos. Entre los tres modelos se le elige el más parsimonioso, el que es capaz de explicar más con el menor número de variables. Y para eso tiene una formulita y se acabó. Ahora se ha puesto muy de moda el que la gente a la hora de... además hay una Akaique corregido, que es el AICED corrected, se ha puesto de moda utilizar un criterio. ¿Por qué? Porque cuando vamos a meter 18 variables, la cantidad de modelos que pueden salir es inmensa. Entonces, ¿cómo los elijo? Entonces, había métodos. Forward, hacia adelante, pues voy metiendo la variable más explicativa y luego la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente. Backward, para atrás. Ah, pues mira, pongo todas y ahora voy quitando la que menos, y ahora la que menos, y me sale un modelo. Y había gente que decía, no, eso es una locura, lo que hay que hacer es todos los posibles modelos y elegir de entre todos los posibles modelos el mejor. ¿Y cuál es el mejor? Pues este señor se inventa este criterio de Akaique. ¿Por qué les digo todo esto? Les digo porque hay infinidad de modelos con predictores y todos pueden ser igualmente buenos o relativamente parecidos buenos. ¿Qué tenemos que hacer para decidir? Aquí hemos hecho un modelo muy sencillo. Les cuento esto. Aquí tú tienes la constante. ¿De acuerdo? Esto es una regresión lineal, sencilla. Aquí tienes la constante que multiplica a ET. Esta es la constante que está antes de la fórmula. Es I igual a A más el coeficiente por el valor de una de las variables más el coeficiente por el valor de la otra de las variables. Entonces aquí no tienen la fórmula, pero la pueden poner en Excel, no tienen más que decir, el número de especies es igual a 170,538 más 2,914 por el valor que tenga la ET en cada celda, más menos 14 no sé qué, no sé cuánto, por el valor que tenga la NDVI en la celda. Y ya han hecho el modelo. Y es un modelo estupendo porque les predice un 83% de la variabilidad. Ya lo tienen, ¿vale? Aquí hay otra cosa, el BIF. ¿Alguien sabe lo que es el BIF? No es un filete, eso es el bife. ¿Alguien sabe lo que es el BIF? Factor de varianza, de inflación de varianza. Es un criterio para elegir entre variables que están correlacionadas. ¿Qué son las variables correlacionadas? Todas. No existen las variables no correlacionadas. En la naturaleza está prácticamente todo correlacionado. La temperatura depende de la precipitación, ambas a su vez dependen de la altitud en la que se encuentra, la altitud, la temperatura y la precipitación, el bosque depende de ellas. Esto es un lío, el que lo ha hecho mal, porque está todo enfollonado. Esto lo tenían que haber hecho bien. Entonces, no existen variables colineares. Los análisis de regresión en los que se basan los modelos, porque estamos haciendo el modelo más simple que hay, heurístico, o sea, basado en el conocimiento de estadística. Hay otras cosas que llamamos cajas negras, que no sabemos el proceso lo que hacen, pero lo único que hacen es meter la información por un lado y te sacan información por otro, pero tú no sabes qué está haciendo dentro. ¿De acuerdo? Y el objetivo de la caja negra es que todo lo que le metes por este lado, lo que sale se parezca a lo que le metes. Entonces el modelo excelente, porque al final te va a sacar lo que le metas, pero también si le metes, ¿se acuerdan de la máquina, no? Vale.
Entonces, estos son modelos basados en teoría estadística, y este es el más sencillo de todos, el modelo de regresión simple. Entonces, cuando vamos a mirar una serie de cosas que hay que hacerlas en este tipo de modelos y que hay que hacerlas siempre. ¿Por qué? Porque forma parte de la praxis estadística y de la praxis de funcionamiento de hacer modelos. Entonces, las variables en los modelos se llaman variables independientes. Y eso viene de antaño, porque es un requisito para las regresiones que las variables sean independientes, que el valor de una no tenga que ver con el valor de la otra. Y eso no existe en nuestro campo. ¿Sale? Entonces, nosotros estamos trabajando con una herramienta estadística que es la que tenemos para un mundo que no está adecuado para esa herramienta estadística. Entonces, hay dos posibilidades. O jugamos con lo que hay o cambiamos el mundo. No podemos cambiar el mundo, tenemos que jugar con lo que hay. Entonces, ese es un problema, pero que no se nos tiene que olvidar nunca. Las variables nunca son independientes. Entonces, el BIF lo que nos está midiendo es hasta qué punto las variables que están allí están correlacionadas con las otras variables. ¿Cómo lo hacen? Cada variable, aquí hemos metido 2, la cosa es tonta, ahora vamos a hacer un modelo con 16. Cada variable se correlaciona, se hace una regresión como esta, de cada variable con todas las otras. ¿Vale? Y en la medida en que esa regresión es capaz de ser explicativa, significa que esa variable va de la mano de otras. ¿Vale? Si las variables de verdad fueran independientes, yo cojo una variable como variable de respuesta y otra como predictora, y las dos son independientes, yo no puedo predecir una con la otra, no puedo hacer nada. En la medida que yo puedo predecir una con las otras, significa que no son independientes. Entonces, BIF por encima de 3 según algunos autores, BIF por encima de 5 según otros, BIF por encima de 10 según otros, significan alta colinearidad y significa que las variables van de la mano, como ocurre en la naturaleza siempre. Eso habría que intentar entender por qué pasa eso en la naturaleza, por qué las cosas están correlacionadas. Es un misterio, es un pequeño misterio, ¿eh? Parece una tontería, pero es un misterio. Bueno, seguimos. Entonces aquí tienen ustedes, si son significativos los parámetros, que los parámetros son estos, de la función, y los dos son significativos, con un valor de la t, de tal. ¿De acuerdo? Aquí tienen ustedes otras descripciones de la cantidad de datos que se han usado, del valor mínimo de riqueza, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo los resultados. Dime. Depende de la cantidad de parámetros que incluyas, etcétera, etcétera. No tiene, puede ser 4.250 o puede ser 10. Lo que se hace es elegir el que tiene menor valor de Akaique, el menor. Entonces, vamos a mirar los gráficos de regresión. Siempre hay que mirar los gráficos de regresión, no más darle al botón y punto. ¿De acuerdo? Y hay dos cosas importantes en los gráficos de regresión. Uno, los residuos tienen que estar normalmente distribuidos. ¿Eso qué significa? ¿Ustedes se dan cuenta por qué existe la distribución normal? ¿Por qué las cosas son normales? Es que manda narices que sean normales. ¿Por qué tienen que ser normales? ¿Por qué hay? Imagínense que esto es la talla de la gente. ¿Por qué hay un montón de gente que mide 1,70, muy poquitos que miden 2,10 metros y muy poquitos que miden 1,20 o 1,40. Digo, para que yo no parezca tan bajo, ¿entiendes? O sea, ponerme 1,20. ¿Por qué? Porque cuando inciden muchos factores, muchos procesos sobre una variable, cuando muchos procesos diferentes inciden sobre una variable, se producen interacciones multiplicativas. ¿Qué significa multiplicativas? Y la palabra interacción, o sea, esto por sí solo influye tal, esto por sí solo influye tal, pero cuando se juntan las dos cosas, ¡boom! Y eso está lleno de interacciones. Montones de componentes están jugando sobre una misma variable. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues hay una cosa que se llama el teorema del límite central. Cuando múltiples procesos actúan sobre una variable, esta variable tiende a estar normalmente distribuida, de manera irremediable. Es una inevitabilidad de la naturaleza. Pero no solo de la naturaleza, de cualquier fenómeno físico. ¿De acuerdo?
Es un misterio. Otro gran misterio. Vale. Tienen que mirar que los residuos estén normalmente distribuidos. Si los residuos no están normalmente distribuidos, ¿qué significa? Significa, primero, ¿qué son los residuos? ¿Qué son los residuos? Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Este sería, yo qué sé, vamos a poner la abundancia de una especie y este que fuera la temperatura. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos aquí una serie de puntitos. ¿Vale? Entonces ahora hacemos una regresión lineal. Y esa regresión lineal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar por el promedio de todos los puntos. El objetivo de la regresión lineal es que la cantidad de desviaciones que tengamos hacia arriba sean parecidas, iguales a las desviaciones que tenemos hacia abajo. Es la línea de igualdad, por así decirlo, ¿vale? Y los residuos es la diferencia que hay entre esa recta y cada uno de los puntos. Este punto, ¿qué le pasa? Tiene unos residuos bajísimos, está casi dentro de la regresión. Y este, por ejemplo, los tiene altos. Hay residuos que son positivos y residuos que son negativos. Y se suman y valen 0. Esos son los residuos. Si tienes muchos residuos, ¿qué significa? Pues que los puntos están un poco despelotados. Y que tu recta de regresión, vale, te dice el promedio, pero no está funcionando. Bien, si los residuos son 0, ¿qué significa? Que tú todos los puntos están metidos dentro de la recta. Y tú has predicho estupendamente. ¿Vale? Entonces, esos son los residuos. Y los residuos tienen que estar normalmente distribuidos. Si se dan cuenta, ahí están los negativos a la izquierda, los positivos a la derecha. Porque si no lo están, es que tú has estado prediciendo con tu modelo más para un lado que para otro. Predices muy bien unas partes de aquí y las otras partes no. Entonces, los residuos tienen que estar normalmente distribuidos. 2. Por lo menos tienen que imitar eso. Este es un gráfico entre lo que estima la regresión que hemos hecho y lo que predice. Tiene que estar en una línea. Si no, vaya a ¿no? Y esto es entre lo que estimamos, nuestras estimas del modelo, y los residuos. El error. Los residuos es el error. Entonces, eso tiene que ser una nube de puntos. Porque si no, significa que cuando yo estimo valores bajos, imagínense que aquí los residuos fueran altos. Es decir, que cuando yo estimo valores bajos, el modelo es un churro, predice muy mal porque los residuos son altos. Y cuando yo estimo valores altos, los residuos son bajos, pues mal también. Entonces, el modelo solo me vale para una parte, no me vale para otra. Entonces, que eso esté en una nube y no tenga estructura, significa que el modelo pues predice igual de bien o igual de mal en todos los campos. Si no es así, sabemos que tenemos que hacer algo, o que el modelo solo vale para una parte. ¿Vale? Les pongo, ya que estoy con esto, les voy a dar un peñazo con esto. Esto es una regresión simple. Lo más simple que hay, lo más tonto. ¿Vale? Y tiene una serie de asunciones estadísticas por las cuales los residuos tienen que estar normalmente distribuidos y los valores estimados, la relación entre las estimas y los residuos tiene que ser una nube de puntos. Y todo eso está matematizado y conocido desde el siglo XVIII. Se acabó. Ahora vamos a hacer un supermodelo, vamos con otro color. El supermodelo lo vamos a hacer en verde. Un modelo que, a pesar de esta complejidad de datos que hay aquí, va a poder tener residuos 0. Porque va a hacer esto. Va a empezar por aquí. Esto tiene residuos 0. Estupendo. Este modelo es mejor que el lineal. El valor de Akaique va a ser el copón. Lo que ha predicho ahí que era un 0,80 ahora va a ser un 1. Este modelo es excelente, es el mejor. Pero vamos a ver, yo puedo predecir cuál va a ser el comportamiento de este punto, perdón, desde aquí en adelante, con esta recta. ¿Sabe? Es un comportamiento simple, ¿de acuerdo? Me puedo equivocar, evidentemente, porque aquí, a partir de aquí, estoy extrapolando. ¿Vale? Pero ¿cuál va a ser el comportamiento de una cosa que hace algo tan complejo como esto? ¿Esto que va a ir para abajo
va a seguir recto, va a tirar para arriba. Se dan cuenta que la extrapolación es un poco más loca. Esta es una extrapolación que se basa en el hecho de que, en promedio, todos los puntos van creciendo a medida que va aumentando la temperatura y los valores de abundancia, en promedio, van creciendo. Entonces, es probable que no me termine que me equivoque, pero en promedio van a ir a crecer. A no ser que empiece a pasar aquí algo extraño, y a partir de una determinada temperatura, ¡boom!, la diversidad caiga. ¿De acuerdo? Pero el comportamiento acá es mucho más complejo. ¿Entienden ahora lo que pasaba con los algoritmos ayer? Cuando los presentaba Enrique. Hay algoritmos que son tan complejos, que son capaces de hacer una sobrepredicción, un ajustamiento a los datos tan perfecto, son tan buenos, que cuando uno extrapola el comportamiento que puede tener al futuro en 15 grados de temperatura más, o en 5 grados o en 3, es que sabe Dios. Esa es la razón de lo que está ocurriendo. Entonces, debemos de usar algoritmos complejos para extrapolar por fuera de las condiciones de modelización, porque estas son las condiciones de modelización. Yo tengo datos aquí, fuera aquí ya no los tengo. ¿Debemos de usarlos o no debemos de usarlos? Hagan ustedes su elección. Yo no los usaría, o me cuidaría muy mucho de usarlos. Preferiría algo simple y sencillo. Otra cosa, y ya termino con esto. Todo esto es el ámbito de interpolación. ¿Qué significa eso? Que entre este punto y este yo no tengo datos, e interpolo valores. Perfectamente podría ocurrir que, visto el comportamiento de esto, perfectamente podría ocurrir que entre este punto y este el valor estuviera acá, y no acá donde me dice la interpolación. Perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que yo necesitaría para saber si esa función es correcta o no es correcta en toda su extensión? Hacer nuevas colectas. Y escucha, no hacerlas en cualquier lado. Por ejemplo, entre aquí y aquí, no. Voy a hacer una colecta entre este rango de temperatura y este, para ver qué le pasa a este comportamiento de aquí. Y voy a hacer una colecta entre este y este, que hay un hueco muy grande. Hay que buscar un lugar con estas temperaturas para ver si este comportamiento es real o no. ¿Me estoy explicando? Ahora puede uno, mirando la curva, decidir dónde están los buenos lugares para validar el modelo. Para ver si es mejor lo complejo que lo lineal en el ámbito de la interpolación. Y por fuera es extrapolar. Pero dense cuenta que esto no es blanco-negro. O sea, este punto de acá es menos extrapolar que este punto que está aquí. Y este punto de acá es menos interpolar que este punto que está aquí. Porque este punto tiene alrededor puntos y este solo tiene atrás de él. Entonces la diferencia, ¿vale? Bueno, vamos a seguir mirando esto. Ahora vemos la estructura espacial. Esto es muy importante, que lo miren, si les da la gana. ¿Qué significa la estructura espacial? La estructura espacial significa que hay otra ley misterio en la naturaleza, que es que todo se parece a todo si está cercano. Eso es una ley física, menos en el matrimonio. Entonces, tú te colocas acá, lo que hay a tu alrededor se parece a lo que hay aquí. A medida que te vas alejando, esa similitud desaparece. Eso es norma general. Otro misterio. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué lo cercano se parece? Porque están bajo las mismas presiones. La temperatura de aquí, ¿por qué se parece a la temperatura de ahí? ¿Podría en una naturaleza no ocurrir eso? Hay fenómenos de difusión, ¿no? Pero imagínate que hubiera agujeros negros, ¿no? La temperatura aquí, ¡pum!, y aparece allá otra vez. Entonces, no, el sistema físico está constituido de esa manera, en donde hay una homogeneidad y los fenómenos de difusión se están produciendo constantemente. Entonces, lo que está cercano y casi todas las variables están influidas por lo que le ocurre alrededor. Y ella influye en lo que ocurre alrededor. Y tu zona de influencia inevitablemente acaba en un momento determinado. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un fenómeno físico inevitable. Y hay unos diagramas que se llaman de autocorrelación, muy sencillos, que no es ninguna complejidad, es que yo tengo aquí este valor
lo correlaciono con este valor aquí al lado y saco un valor de correlación. Y ahora lo correlaciono con este que está un poquito más lejos. Y ahora con este que está un poquito más lejos. Y voy poniendo esa correlación, que es aquí, que puede ser positiva o negativa, a medida que va cambiando la distancia. Entonces, miren cómo es la riqueza de especies, en rojo. ¿Qué significa esto? Es que lo que está cercano se parece mucho. Y a medida que vamos llegando más lejos, más lejos, más lejos, ya no se parece. La riqueza de aves se parece mucho hasta llegar a unos 5.000 kilómetros. A partir de ahí ya no se parecen para nada. ¿Vale? Los valores. En azulito, ¿qué tenemos? Dime. Ah, pues a veces ocurre, esto es una estructura en gradiente. A medida que te vas alejando, cada vez se parecen menos los valores de riqueza. Si pusiéramos de composición sería más exagerado todavía. Pero llega un momento determinado, el cero significa que, como en la temperatura, ni frío ni calor, 0 grados. El cero significa que le da igual, ¿vale? Hay rebotes mayores todavía. Por ejemplo, imagínate que tomáramos la altitud, entonces tú a medida que eres más cercano, tienes parecida altitud, ¿vale? A medida que te alejas cae, porque llega el valle. Y hay otra montaña a 2.000 kilómetros. ¡Boom! Sale autocorrelación positiva otra vez a 2.000 kilómetros. ¿De acuerdo? Pero lo que sí que quiero que se dé cuenta es cómo este es el valor de riqueza observado en rojo y en azul es el valor de riqueza estimado. ¿Vale? El estimado por nuestro modelo. O sea que nuestra estima todavía tiene autocorrelación. Y estos son los residuos. Lo que no se puede explicar. Lo que no se puede explicar es la clave. Si lo que no se puede explicar todavía tiene autocorrelación, significa que aquí hay algo en la riqueza que yo no puedo explicar y que todavía tiene una estructura geográfica. Cuando hay autocorrelación espacial hay estructura geográfica. Lo que está aquí se parece a esto otro. ¿Viste antes que las estimas deberían de estar en una nube? Que no importe que estés en un sitio pobre o rico, la tasa de fracaso o de éxito sea aleatoria. Pues cuando todavía nos quedan cosas por explicar es que hay alguna variable que nos falta. Ese modelo todavía puede crecer y mejorar. Y los residuos en ese momento tienen que ser 0. Cuando hagamos que los residuos no tengan ninguna estructura espacial. Por ejemplo, alguien hace un muestreo en esta habitación para mirar el número, cómo varía la presencia o ausencia de un ave. Y aquí hay un gradiente climático muy claro. Y esa ave está completamente, por estudios fisiológicos, conocido que está muy relacionada con ese gradiente climático. Y por tanto, lo que es esperable es que yo sea capaz de hacer un transecto, mirarlo con esa variable, la que fuera, ese predictor, y me va a salir un modelo bien. Eso sería lo lógico porque lo he mirado en fisiología y la tasa de puesta y la tasa de lo que fuera. ¿De acuerdo? Eso debe funcionar. Bueno, pero alguien, y no me lo dijeron nadie, en esa zona de allá atrás donde está el compañero cubano, fumigó hace 35 años. Y yo no tengo ni idea. Y ahí hay unas dosis de pesticida, o nunca he sabido el porqué. Pero ahí pasa algo anómalo. Algo anómalo que es consecuencia de un evento pasado. ¿De acuerdo? Y yo no lo sé, yo hago mi transecto y no lo sé. Bueno, pues ahí me va a aparecer una anomalía. En esa zona de ahí me van a aparecer unos residuos. El modelo debería de explicar bien, porque ahí hay unas condiciones climáticas y sin embargo hay menor riqueza de la que debería de haber. Ahí van a aparecer residuos. Y esos residuos no van a estar ahí, aquí, allá, aleatoriamente distribuidos. No, están en ese lugar. Eso significa que cuando yo mire ahí, me van a aparecer con estructura espacial. Y entonces yo tengo que intentar encontrar una variable para predecir qué es lo que pasa ahí. Si le pregunto a la gente y me entero de que esa zona se fumigó, tuvo un tratamiento químico, le pasó y coloco ese tratamiento químico como factor, entonces ya explico el proceso. Está hablando de eso, pero podríamos estar hablando de cualquiera de los factores contingentes que hablábamos anteriormente, que no son ambientales y que influyen sobre la riqueza, sobre la presencia de los organismos. ¿De acuerdo?
Entonces, para poder saber si los factores contingentes están jugando o no, hay que mirar los residuos. Lo que quiero decir con esto es que hay unos protocolos en los modelos clásicos que están establecidos desde principios del 19 y anteriores, ¿vale? Que son modelos basados en teoría estadística, muy sustentados, muy serios, o sea, bueno, muy serios, a veces dan risa, pero que son muy firmes, que están consolidados en la literatura científica y que ya no hay problema, ¿no? Y que consisten en conocer 4, 5, 6 cosas básicas y que a veces son muy útiles, o sea, a veces no, siempre son muy útiles y los pueden ustedes usar sin necesidad de grandes sofisticaciones, siempre y cuando se usen mirando esas cosas. Si se dan cuenta, mirar los residuos, que la variable sea normal, si los residuos están o no autocorrelacionados, si me falta alguna variable por meter o no. Esos son pasos elementales que se deben de seguir en cada vez que se hace una modelización individual. Cuando se automatiza el proceso, incluso se introduce en una caja negra, uno no puede estar controlando esas situaciones. Yo no tengo ni idea si la variable es normal o no, si el algoritmo está funcionando de una manera extraña con esa variable o no. No tengo ni idea de cuáles pueden ser el factor que hacía que ese lugar tuviera unos residuos autocorrelacionados, porque lo que va a hacer el algoritmo es predecir toda esta parte y como en esa zona hay algo extraño, el tipo va a hacer ahí una locura de la curva y te la va a predecir igual. Pero tú pierdes el control, ¿vale? Otra cosa. Hay una diferencia entre predecir y modelizar. Uno puede hacer un modelo para conocer cuáles son las variables más relevantes y vamos a ver que ese es un problemón. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ver, como en este caso, si la productividad vegetal o el NDVI, cuál es más importante una que otra, y lo vamos a ver ahora. O uno puede hacer un modelo simplemente para hacer un forecast, o sea, para predecir. Me vale madre la variable que meto. Los pelos de las fregonas, la cantidad de piojos que tienen los niños, me da igual si es capaz de predecir la variable respuesta. No me importa. No me interesa la relación causal en absoluto. No la busco. No la quiero. Lo único que quiero es que lo que me sale se parezca, esté bien predicho con respecto a lo que le introduzco. Y que sea capaz de predecir. Entonces, yo lo único que hago es un modelo introduciendo variables. Me da igual que sean colineares que no sean colineares. Y yo lo que quiero es que la respuesta acierte. Entonces, ahí la clave está en los mecanismos de validación. Hágame usted, por favor, una buena validación y entonces me importa un poco lo que ha hecho usted en todo ese proceso, si eso funciona. Esa sería una de las maneras de proceder, ¿de acuerdo? Que básicamente es la manera de proceder de las cajas negras. Entonces, la clave está en la evaluación. Tenemos que pensar mucho cómo evaluamos. Lo vamos a ver mañana. ¿Qué es eso de la evaluación? Y el otro procedimiento es un procedimiento que busca razonado, paso por paso, no voy a meter esta variable porque voy a buscar cuál es la mejor, etcétera, etcétera. El culmen de esa otra manera de pensar son los modelos orientados a procesos. No hagamos, yo voy a buscar el proceso, ¿ok? Sí lo entienden, ¿no? En realidad las dos cosas no son tan discrepantes. Casi todo es correlaciones. Y intentar averiguar la causalidad de una correlación, por mucho sentido biológico que tenga, requiere experimentación y no es tan sencillo. Lo que quiero decir es que el territorio de ambos no es nítido, ¿vale? No hay modelo explicativo que no tenga algo de predictivo y no hay probablemente ningún modelo predictivo que no tenga algo de explicativo. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho antes, en la naturaleza va todo de la mano. Entonces, a veces, no eligiendo la variable correcta, estás eligiendo la variable correcta. Porque dice, no, es que no es la temperatura media, es la temperatura del mes más frío. Vale, llámala como te dé la gana. Pero si la temperatura del mes más frío tiene una correlación del 0,80 y tantos con la temperatura ambiental, primero, si tú crees que es esa, demuéstramelo con experimentos de fisiología, que eso es lo que está afectando a las poblaciones. Porque parece que tiene un sentido funcional, pero... Vamos a ver el siguiente. El siguiente es un mapa. Vaya, ¿y aquí qué ha hecho este? Bueno, estaba ahí. Este es el mapa de la riqueza que teníamos. Este es el mapa de la estima.
que no le ha quitado el asqueroso, y este es el mapa de los residuos. Fíjense en el mapa de los residuos, los lugares que tienen grandes residuos, pues tienen altos residuos, Guyana, ¿no? Está la zona de Guyana y demás, y algunas zonas de Colombia, de Perú, Ecuador. Eso quiere decir, y son residuos positivos, que ahí hay más especies de aves de las que el modelo predice. ¿Por qué? Pues a mí se me ocurre que un factor histórico, por ejemplo. O sea, se han quedado encerradas, allí ha habido zonas de vicarianza, en donde hay valles y se produce. Y en esos lugares, con respecto a esas variables, allí hay una mayor cantidad de especies. Entonces, eso nos interesa, nos puede interesar saber qué pasa con esos lugares. Entonces, eso forma parte del problema de los residuos. Tendríamos que introducir alguna variable que probablemente está relacionada con presencia de zonas de montaña o tepuis o cosas similares para que el modelo baje los residuos y seamos capaces de explicarlo. ¿De acuerdo? Pero ahí estamos viendo, mapeamos los errores. Y esto es lo que quiero que comprendan ya. Ya acabamos con esta parte. Aquí tienen ustedes las dos variables. Hemos metido evapotranspiración y NDVI. Aquí les cuenta todo. Si yo metiera solamente la variable A, evapotranspiración, sería capaz de explicar el 81%. Si yo solamente metiera el NDVI, sería capaz de explicar el 73%. Si yo meto las dos a la vez, soy capaz de explicar el 83%. Aumento un 10% respecto a NDVI y aumento solo un 2% respecto a evapotranspiración. Ahora hay una cosa que se llaman regresiones parciales. Y eso tiene que ver, igual, es estadística básica. Entonces aquí tenemos un concepto que también tienen que entender, ¿vale? Y es el de suma de cuadrados en las regresiones. Las regresiones tienen la propiedad o la particularidad de poder estimar cuál es la varianza de cuando yo introduzco una variable, lo que puedo explicar, y cuál es la varianza que puedo explicar propia de esa variable, independientemente del resto de variables. La que es suya solo, y no la puedo explicar con ninguna otra. Si dos variables son colineares o están correlacionadas, al 0,8, hay una parte que solamente de la variable respuesta, de la riqueza de aves, que solo la puedo explicar con esa variable y no con ninguna otra. Ese es el único valor puro que tiene esa variable predictiva. ¿De acuerdo? Eso se hace con una suma de cuadrados que se llama tipo 3. Y no hay más que poner una opción, tipo 3. A veces hace uno un análisis de regresión y no tiene en cuenta eso. Y si haces otra suma de cuadrados de tipo 2, te está dando otra información, que no es el valor puro. Entonces, aquí le está diciendo, por la suma de cuadrados tipo 3, le está diciendo cuánto predice A solo, puro, ella, el 10%. ¿Cuánto predice B puro, solo ella, el 1,8%? ¿Y cuánto se puede explicar o bien por una o bien por la otra? No puedo distinguirlo, porque uso una o uso a la otra, funcionan. Y es el 71%. Este es un ejemplo de cómo buena parte de la variabilidad va unida y no la puedes discriminar. Si tú haces otro análisis de regresión, eliges la primera variable, que es la que más explica, el 81 respecto al 73. Pero es que mucha parte de la variabilidad que explicamos con la primera variable también la podrías explicar con la otra. Entonces, ¿cuál es de verdad la causal? Pues no sé muy bien. ¿De acuerdo?